creo que una de las cosas que caracteriza a un deportista de alto rendimiento es la disciplina, porque digo, no siempre estamos motivados, pero siempre sabemos que el objetivo o unos Juegos Olímpicos no se llegan con solamente las ganas. Los doctores, cuando supieron que tenía la discapacidad, le dijeron de que no va a poder correr, no va a poder andar en bicicleta, no va a poder pasar un pasamanos, infinidad de cosas. Y mis papás me ayudaron a romper como esos paradigmas de que tú puedes, o tú vas a poder hacer todo. Este es el podcast de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De Gallo a Gallo. Hola gallos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast universitario de Gallo a Gallo. Dejamos de hacerlo un ratito, Moni, sí, pero pues ya estamos de regreso y con invitados de lujo y el día de hoy no es la excepción y creo que abrimos con una gran invitada además, Moni. Así es, esta es nuestra tercera temporada, ya los extrañábamos, bueno... Sí, un poquito. Sí, sobre todo eso, destacar a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, a las personas que la están rompiendo allá afuera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también a lo interno, y ese es el objetivo de este podcast, de Gallo a Gallo. Así es que hoy vamos a platicar con una chica que seguramente va a ser un gran ejemplo y un motivo de inspiración, y nos da muchísimo gusto recibirte porque vienes además recién desempacada de París. Kenia Villalobos. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y siempre digo, muy agradecida por regresar aquí a la UA. Oye, que ya vi ahí que Kenia decía que la mayoría de sus recuerdos que tiene de la universidad estaba dormida, sí. Pero porque sus entrenamientos eran agotadores, entonces pasó unos tiempillos ahí en clase media dormidilla, pero más despierta que nunca estás ahorita porque estás en un momento crucial de tu carrera. Sí, bueno, por ahí decía que había muchas clases en las que me la pasaba dormida, pero no era porque no me interesara la clase, sino era más cansancio ya acumulativo, porque a veces me tocaba entrenar antes de venir a clases, entonces pues ya traía un entrenamiento antes. Llegaba a clases y luego regresaba y otra vez a entrenar. Pero bueno, al final creo que valió la pena en cierto punto porque bueno, ahorita logré como el objetivo principal, la meta de todo deportista que quiere llegar a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, también al llevar como a la par la licenciatura y ahorita puedo decir, ok, soy deportista de alto rendimiento, soy deportista olímpica, pero también soy una licenciada, entonces creo que es un orgullo para mí poder decir que soy ambas. Porque además es complicado, pero bueno, además tú eres licenciada en Cultura Física y Deporte, ¿no? Y entonces a lo mejor este asunto de que te quedas dormida, híjole, era comprendido un poco por tus maestros porque pues justamente te enseñan esta cuestión del deporte y todo esto. Platícanos cómo fue de complicado, Kenia, ahora que lo mencionas, pues llevar por un lado, porque muchos gallos a lo mejor que nos ven llevan una cuestión extracurricular, pero tú lo llevaste a otro nivel, que es el deporte al alto rendimiento. ¿Cómo fue esta etapa de tu vida en la universidad? Sí, o sea, la verdad fue muy complicada, no voy a decir que fue nada fácil. Muchas veces pensamos que la carrera de Cultura Física y Deporte es fácil. Uh-huh. Muchos piensan eso y cada carrera tiene lo suyo, cada carrera tiene sus materias difíciles, sus materias no tanto. Y bueno, afortunadamente todos los maestros de la carrera me entendían a la perfección. Entonces, por ejemplo, cuando me tocaba ir a competencias era como de, ok, esa semana es evaluación de proyectos, pero te doy chance como para la siguiente semana o adelántame. Entonces, muy, muy agradecida con todos los profes que tuve en ese entonces porque se adaptaron a mí también. Uh-huh. Entonces, y bueno, el poder llevarlo a la par, pues sí fue todo un reto, pero por ahí te comentaba que a mí la pandemia me benefició porque pues me pude dedicar un poquito más al entrenamiento, porque sí llegó un punto en donde dije, ok, me doy de baja temporal de la escuela y me dedico 100% a entrenar. Pero siempre, o sea, desde la secundaria mi vida era deporte, escuela, deporte, escuela, entonces no, yo sabía que no, pues le iba a quitar como un poquito la chispa de estar todo el día como activa y te digo, no me arrepiento. Ahorita, Kenia, tu nombre ya suena, tu nombre ya es importante, ya ha escalado
a nivel mundial, ¿no? Ya te dicen Kenia Villalobos y ya sabemos quién es Kenia Villalobos. Pero cuéntanos un poquito de ti, cómo te inicias en el deporte, porque entiendo que fue una de las herramientas más importantes que fueron llevándote de la mano con esta cuestión de la discapacidad. Platícanos de ello. Sí, bueno, yo nací con la discapacidad que es parálisis cerebral y me parecía derecha leve. Siendo también... fui prematura gemelar, entonces nacimos a los 7 meses. Mi gemela muere al tercer día del que nacimos, entonces yo estuve 40 días en incubadora. Además fue un embarazo muy difícil para mi mamá. Y cuando nací no sabían mis papás que tenía discapacidad hasta los 3 años, que yo como que pues ya quería caminar y todo, se me dificultaba mucho, tallaba mucho los zapatos y a mi mamá se le empezó a hacer muy curioso de que ¿por qué tallara tanto los zapatos? ¿Por qué se le dificulta tanto caminar? Tallar es que como que los arrastrabas de Ajá, más. sí. Okay. El derecho, que es en el que tengo como la discapacidad, lo tallaba y se acababa súper rápido. Y del lado izquierdo, el pie izquierdo, yo me quejaba mucho, me dolía mucho, pero no sabían por qué era. Entonces me hacen una biopsia del lado izquierdo y pues resulta que el lado izquierdo estaba bien, nada más que estaba cargando como todo el peso. Uh-huh. Que no cargaba el derecho, lo cargaba el izquierdo. Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que tenía discapacidad. Uh-huh. Entonces luego me metieron a rehabilitación y duré bastantes años en el CRIT y usaba aparatos que hacían que mi pie como que se enderezara y duraba, o sea, era hasta la cadera. Uh-huh. Mi mamá me platica que yo lloraba, o sea, yo lloraba y le hacía un berrinche de que es que yo no quiero ponérmelo porque me duele, me lastima. Uh-huh. Y bueno, le agradezco mucho a mis papás porque no me dejaron de que, ay, bueno, ya quítenselo. Le agradezco mucho porque, bueno, gracias a estos aparatos, pues también logré mejorar mucho. Uh-huh. Y ahorita si me ven, pues prácticamente no se me nota. Uh-huh. Entonces llega un punto en donde les dicen a mis papás, pues ya no podemos hacer como aparentemente nada por ella. Lo único que queda es que haga alguna terapia por medio del deporte. ¿Esto fue a los cuántos años que ya dijeron eso? A los 8 años más o menos. O sea, duraste como desde 5 años con el aparato. Sí, okay. Sí, duré pues bastantes años con el aparato. Y a los 8 años mis papás me meten a gimnasia. Nos meten a gimnasia, a mí y a mi hermana, y las maestras sabían de mi discapacidad. Y pues al contrario de decirme como que no, pues tú no puedes, no lo hagas, siéntate. Uh-huh. Al contrario, como de venga, tú puedes, vas a batallar, sí, va a ser complicado, pero lo vas a lograr. Entonces, duré 1 año ahí en gimnasia, me gustaba bastante, pero mi hermana fue, o sea, pues obviamente fue mucho mejor. Entonces le dicen a ella de que te tenemos que cambiar de gimnasio para que sigas como con un nivel competitivo. Y conmigo fue de que, ¿y ahora qué sigue para mí? Yo no voy a ir a otro gimnasio a un nivel competitivo porque no, pues no. Uh-huh. Entonces a mí me meten a natación para aprender a nadar, porque en el CRIT me metían en el agua, pero pues era un pavor, o sea, dice mi mamá que yo lloraba a la hora de que me metían al tanque, uh-huh, porque no me gustaba. Y entonces me meten a natación, fue muy complicado porque por lo mismo yo le tenía un pavor y yo dije, bueno, que me meto a natación, va a estar mi mamá dentro conmigo, cosa que nunca pasó, o sea, me metieron y vas tú sola. Ajá. Entonces, pues ahí fue como romper ese miedo de, pues tengo que hacer las cosas yo sola, tengo que aprender a nadar. Y bueno, aprendí a nadar y bueno, ya, pues ahora sí que ahí empieza mi vida deportiva, ya en la natación. Híjole, me parece como tan increíble y me emociona mucho porque me imagino lo difícil que debió de haber sido para toda tu familia también, acompañarte en esos momentos que son tan complicados. ¿Hubo un momento en el que tú te diste cuenta que tenías una discapacidad? No, realmente tengo muy pocos recuerdos como de mi infancia teniendo alguna discapacidad. Y creo que hasta cierto punto es bueno, porque creo que si hubiera tenido como malos momentos, hubiera recordado que, pues me hicieron bullying, uh-huh, o cosas así, uh-huh, cosa que no pasó. Entonces, y gracias a mi familia que siempre me dijo de que tú puedes hacer todo. Claro.
porque sí, los doctores cuando supieron que tenía la discapacidad, le dijeron de que no va a poder correr, no va a poder andar en bicicleta, no va a poder pasar un pasamanos, infinidad de cosas. Y mis papás me ayudaron a romper como esos paradigmas de que tú puedes, o tú vas a poder hacer todo. Y por ahí tengo un recuerdo de pequeñas que mi hermana le ganó yo por 2 años. Entonces ella aprendió a andar en bicicleta a los 4 años, 5 años. Yo en ese entonces tenía 7 años. Y yo veo que andaba en bicicleta y yo decía, ¿por qué ella yo puedo y yo no? Entonces ella misma como que me jalaba y sí puedes, y sí puedes. Entonces definitivamente sin mi familia, pues esto no estaría pasando ahorita. Qué increíble. Sí, es que aparte es increíble porque imagínate, o sea, naces prematura, tienes la discapacidad a los 3 años. ¿Quién se iba a imaginar? O sea, obviamente los doctores también nos lo hacían como en mala onda de que no va a poder caminar o va a batallar y de esto. Y ahora, o sea, contar una historia de que eres una competidora olímpica en disciplinas que justo es lo que te dijeron que no ibas a poder hacer, es como que, órale. Kenny, a mí me entra la duda. También, Moni, bueno, muy importante el hecho de que los papás, no sé, a lo mejor en este amor que le tenemos a los hijos, decir, no la voy a exponer más allá. Y a Kenia, o sea, incluso cuando se tomó la decisión de que fueras otra disciplina, fue justamente la natación, que era la que no te gustaba. Pero supongo que ellos decían, es que tiene que justo que vencer eso, ¿no? O sea, tal vez no te guste, pero es importante que lo aprendas y aparte a lo mejor hasta como terapéutico el hecho de que lo estés haciendo. ¿Recuerdas más o menos cómo fue esto? Porque dices que le tenías pavor al agua y entonces como que meter a tu hija pero esto también habla un poco de que tus papás justamente querían esto, ¿no? Que no tuvieras como barreras. ¿Cómo fue ese proceso, ese momento? Pues primero lo hicieron como por seguro de vida. Ahora sí que sabemos que el saber nadar es importante. Entonces lo hicieron más que nada como un seguro de vida. Y también para mi mamá, hablo ahorita, por ejemplo, de mi mamá porque pues era la que me llevaba y me traía, ¿no? Okay. Fue muy complicado el soltarme y decir, ok, se va a meter solo a la alberca. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba dentro de la alberca y yo volteaba con mi mamá y yo era como, yo no quiero, o sea, sácame de aquí. Y yo veía a mi mamá y ahorita que ya estoy más grande, recuerdo su cara y también fue como un sufrir para mí, para mi mamá, de que está ahí y no puedo hacer yo nada por ella. Pero, o sea, justo lo que decías, como que es también ellos saber hasta qué punto podemos hacer las cosas, ¿no? Y ese chip que siempre has tenido, ¿no? De puedo hacerlo. Sí. Puedo hacerlo. Y si no parece que no puedo hacer algo, pues le doy más fuerte al entrenamiento, le doy más fuerte siento yo también que en estas cuestiones del deporte, más allá de la preparación física, la mental es la que luego te puede ahí jugar chueco, ¿no? Sí, la verdad es que un deportista de alto rendimiento, el entrenamiento físico cuenta mucho, pero también el entrenamiento que no se ve, que es el mental, que es el cuidar tu alimentación, el saber descansar bien, también cuenta bastante. Oye, cuando empiezas en la natación y tus maestros también empiezan a ver como que esta niña bien, ¿no? O sea, como que le sigue echando ganas, etcétera, etcétera. ¿En qué momento llega de ser una clase a lo mejor de natación o una terapia a la cual tú ibas a escalar a otros niveles ya como deporte como tal? Bueno, por ejemplo, entro a nadar, aprendo a nadar y de ahí yo me cambio a waterpolo. Todo esto en la alberca olímpica. En la alberca olímpica, sí. Entonces me cambio a waterpolo y pues ahí empiezo a salir a competir. Entonces me empezaba a gustar, ya sabía cómo que era la competencia, el equipo, el entrenar diario, porque justo cuando yo aprendí a nadar iba lunes, miércoles y viernes. O sea, nada más iba 3 días y 1 hora. Entonces, cuando me cambio a waterpolo, es como de, ok, ya vienes de lunes a viernes y 2 horas. Entonces, ahí como que ya empezaba a gustarme y, no sé, el ambiente. Entonces, pero la verdad se me complicaba bastante por lo mismo de la discapacidad. Lo podía hacer perfectamente todo, pero, por ejemplo, no me juntaban tanto. Que yo estaba consciente de que, ok, pues, no soy tan buena, ¿verdad? Pero me gusta estar aquí. Entonces llega un punto en donde una de las mamás le dice a mi mamá de que, oye, ¿por qué no la metes al equipo de natación de discapacidad? No sabíamos de este equipo, me comenta mi mamá y yo no quería. Yo dije, no, yo no tengo, o sea, no es como que no
no sintiera que tenía la discapacidad, pero yo siempre había convivido con personas normales, por así decirlo, que es convencionales se les dice. Entonces yo decía, no, pues yo siempre estoy con personas convencionales, ¿por qué me vas a meter con alguien de discapacidad? Entonces me convencen de que mira, pues cálate, si no te gusta, te regresas a waterpolo otra vez y hazlo, o sea, nada pierdes. Entonces me meto y me explican que en natación, bueno, en todos los deportes de discapacidad se divide por clasificaciones. Depende del grado de discapacidad, te ponen pues esa categoría. Entonces me explican eso, me dicen, no, pues tú eres la 10, que es como la que puede hacer todo, por así decirlo, la de menos discapacidad, vas a competir con personas de tu misma clasificación, de tu misma categoría. Y yo dije, bueno, así sí, ahora sí que como que ya me empezaba a gustar. Sí. Entonces luego como en los 2-3 meses compito, me gustó, me fue bien. Entonces ahí empieza como pues ahora sí que el sueño de, ok, puedo representar a México aquí. Porque justo acaban de pasar unos Juegos Panamericanos Juveniles en donde habían sido en Argentina y yo dije, wow, yo quiero representar a México también. Entonces ahí empieza el sueño. Y bueno, empecé como tal el alto rendimiento pues al siguiente año, luego, en el 2014. Ajá. ¿Qué tenías como? 15 años. 15 años. Tenía 15 años. Justamente recuerdo que para mi fiesta de 15 años, bueno, mis papás me dijeron de que, ¿qué prefieres? ¿Un viaje o una fiesta? El viaje puede ser como a Cancún y pues o tu fiesta. Y yo dije, no, prefiero mi fiesta. Un viaje a Cancún lo voy a tener pronto, yo por decirlo. Bueno, eso fue en marzo. Y en noviembre fue el primer abierto internacional de natación. Fue en Cancún, entonces fue como lo decretaste completamente. Y, o sea, gracias al deporte también, pues he viajado bastante. Claro, sí. Y pues es algo que me gustó mucho. ¿Cuál fue la primera competencia que ganaste? ¿La recuerdas? Justo en el 2013, cuando te digo, tenía 2-3 meses de cambiarme a natación, gané una medalla de bronce. Que a mí me supo a oro, o sea, me supo a oro y yo dije, no, de aquí soy. Pues eso te motivó y dijiste, va, sí. Aquí empieza mi camino, aquí empieza mi transitar en el deporte. Oye, mencionas algo importante y no quiero irme sin que nos platiques de esto. Había ahí una etiqueta importante, ¿no? Al decir, yo quiero seguir moviéndome en este grupo de personas convencionales. Y había esa etiqueta de la discapacidad. Y cuando empiezas a convivir con personas con discapacidad, ¿qué representó para ti? ¿Hubo un cambio? ¿Viste una oportunidad allí? Pero también me imagino que conociste historias muy fuertes de personas que también ahí están ganando el oro y de motivación y de fuerza y de, no sé, me imagino que tu panorama así como que creció muchísimo y convivir con esas personas, no sé, pero a mí se me hace que están hechos de otra cosa. Sí, la verdad es que sí, o sea, te digo, yo no me sentía como con discapacidad, entonces justo cuando llego a mi primera competencia de natación con personas con discapacidad y empiezo a ver muchas historias, empiezo a ver personas que yo digo, ¿cómo es que puede nadar tal persona? O sea, no sé si han escuchado de Christopher Tronco, un nadador mexicano. Literal, solamente tiene su tronco y un pedazo de la pierna. Y cuando yo lo vi por primera vez dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede nadar? Y, o sea, de verdad, como dices, me abrió mucho los ojos, me abrió el panorama de realmente los límites no existen. O sea, aquí realmente te pones a valorar cada cosa que tienes y aprovecharlo. Es eso. Pero además tú no tuviste nunca, o sea, como estás diciendo que desde niña tu hermana, a lo mejor incluso ella sin saber, ella de no, pues sí puedes, o sea, sí puedes darle la bici y tus papás igual, y es como, creciste como en un entorno donde la discapacidad, aparte que nos estás diciendo que la discapacidad en tu grado pues es mínima, es muy poca, pero de cualquier forma pues el hecho de ver estas cosas pues obviamente te abre el panorama muy amplio, ¿no? También. Sí, pues, o sea, por ejemplo, mis papás no estaban relacionados con nada de esto, o sea, entonces cuando mi mamá se empieza como a investigar un poquito de, no, mira, la podemos llevar acá, terapias, esto, lo otro, para mi papá sí fue como de, no,
¿para qué? O sea, pues así. Y pues ellos aprendieron conmigo a saber cómo, pues cómo estar conmigo, cómo manejarme, por así decirlo, en cuestión de que, pues sí tienes una discapacidad, pero al final, pues la discapacidad solo es motora. O sea, no es como que te impida hacer las cosas que quieres hacer. Exacto. ¿Y alguna vez te visualizaste y te imaginaste llegar a este punto? O sea, me imagino que cuando empiezas ya como deportista de alto rendimiento, pues sí es como una meta, ¿no? Que tienen todos de necesitamos ir hasta allá, hasta lo más alto. Pero no sé si lo pensaste que fuera tan rápido y... es que no es que sea rápido, sino que más bien lleva mucho trabajo atrás, que a lo mejor nosotros decimos, mira qué padre, ahora ya es medallista, y llegó, y París, y lo que tú quieras, pero atrás hay muchísimo esfuerzo que probablemente no se vea, pero que tú tienes trabajando en esa medalla muchísimo. Toda la vida. Sí. Pues te digo, o sea, yo empecé como quien dice el alto rendimiento en el 2014, son ya 10 años. Pues de entrenamientos diarios. Cuando estaba en natación, te digo, yo entrenaba a las 4 de la mañana, de 4 a 6, y luego de ahí me iba a la prepa, regresaba de la prepa a comer, estudiar un poquito, tarea, y regresate otra vez a entrenar. Lo mismo cuando ya en la universidad. Y bueno, en la uni fue pues un poquito más complicado ya porque pues ya eran más horas, tenía materias que eran prácticas pues del deporte, entonces era más aparte, haz el deporte que te toca en esa materia, entonces sí fue un poquito complicado y pues también cuando entro a triatlón todavía eran más sesiones de entrenamiento porque son 3 deportes, entonces en natación lo que hacía a veces era 2 sesiones, alternaba 2 sesiones un día, y luego otro día una sesión y así, pero en triatlón ya son 3 deportes y mínimo son 2 sesiones al día, entonces y era de lunes a domingo, los domingos también eran, entonces pues ahora sí que son 10 años de pues de entrenamiento diario, que suena mucho y a la vez suena poco, porque me pongo a ver como todo el tiempo atrás y digo, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Pero es que tu foco y tu concentración está ahí, ¿no? En vienes a la escuela, estudias, entrenas, bla, 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 ¿no? Mientras nosotros estamos a lo mejor pensando en a quién seguir en Instagram. ¿Qué voy a hacer el sábado? ¿Qué voy a hacer el sábado? Oye, ¿qué hacemos el fin de semana? Después de las clases, ¿a dónde nos vamos? ¿O qué? Digo, ¿cuál lugar abrieron nuevo? Etcétera, etcétera. Digo, supongo que también debió de haber sido un punto atractivo, ¿no? Pues que, pues bueno, estamos en la universidad, es una etapa distinta, conoces más personas, quieres, también es importante la parte social, ¿no? Pero supongo que también hubo muchos sacrificios, si lo podemos decir así, digo, porque al final tú tienes una meta muy fija, pero pues no puedes hacer lo mismo que el resto de las personas, ¿no? O sea, tu foco y tu disciplina están en ese objetivo. Sí, cuando entré a la universidad fue un poquito complicado eso porque salíamos de clases y todos eran como de, no, pues vamos a comer o vamos a esto, vamos al otro. Y yo no puedo. No, yo tengo que regresarme a comer en mi casa porque de ahí tengo entrenamiento. Oye, pero pues comes y ya después te vas a entrenar. No, es que no es el mismo descanso. Sí, fue muy complicado todo eso y llegó un punto en donde dije, ya, o sea, ya me cansé, ya no quiero entrenar, no voy a llegar más lejos porque sí llegó un punto en donde dije, no, esto está muy complicado, está muy difícil y ya quiero ser una persona normal, así, o sea, dije, ya quiero vivir mi vida de pues universitaria, disfrutar realmente venir a la universidad y el poder salir y de aquí a dónde o algo así, pero como dices, al final yo tenía una meta y pues no me iba a rendir tan fácil, entonces como digo, en pandemia pues hasta cierto punto a mí me favoreció porque pues ya me pude enfocar más a lo que yo quería. Oye, pero justo la pandemia fue un parteaguas en tu carrera deportiva porque estaba viendo algunas entrevistas que habías dado que es, tú estabas en natación y le diste en natación hasta pandemia, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué pasó en pandemia que cambiaste de deporte o cambiaste de disciplina a esta disciplina que era aún, o sea, dices que estabas pensando,
ya quiero ser una persona normal, ya quiero ser una universitaria normal, que quiero salir, ya, o sea, ya estoy cansada, ya quiero echarme unos taquitos, no sé, desvelarme un día, cosas que no podías hacer. Y resulta que viene pandemia y lejos de decir, bueno, ya, voy a descansar, cambias a un deporte aún más exigente, o más bien a una prueba, a una disciplina más exigente. ¿Qué fue lo que pasó en pandemia que te hizo cambiar? Bueno, en el 2019 fue cuando yo dije, ya, o sea, ya quiero ser una persona normal. pero fue porque hubo una clasificación, en natación no clasificé una competencia en donde me quedé un lugar fuera. O sea, en mí estuvo todo, pero bueno, por cosas externas a mí quedé un lugar fuera. Entonces fue cuando yo dije, no, ya, o sea, ya no quiero, ya. ¿Qué pasó ahí? Entonces llega mi entrenador actual de triatlón y a finales, te digo, del 2019 y me dice, oye, pues ¿por qué no te calas en triatlón? Y a mí siempre me había llamado la atención como que yo veía que entraban a nadar y después se iban a la bici y así. Pero yo decía, ¿en qué momento hacen tanto deporte en un día? Y yo decía, no, pues en natación no me va a dar tiempo. O sea, porque pues literal me dedicaba solo a nadar. Entonces yo decía, no hay tiempo. Entonces cuando llega mi entrenador y me dice, fue como de, pues vamos a calarle. O sea, realmente ya no quería nadar. Entonces fue como de, pues a ver, voy a darle la oportunidad. De sumarle otras dos cosas. a ver qué cambia. Por ahí hay una frase que dice de que para qué ser malo en uno si puede ser en tres, ¿eh? y yo así. Entonces, pero me cambié yo por hobby. O sea, yo dije, pues me cambio por hobby, pero no pienso dejar la natación. O sea, para mí era muy complicado como el despegarme de la natación. Entonces, todavía me acuerdo que en marzo del 2020, justo el fin que se anuncia como pandemia, yo estaba de competencia en Cancún. Entonces, pero yo ya entrenaba como triatlón y natación. Y no sé, yo sin saber que era mi última competencia de natación, la disfruté tanto, lloré, pero lloré de alegría. Y muchos me decían de que, ¿pero por qué? Y yo no sé, o sea, siento que hay algo que me dice que ya esta va a ser la última. Entonces, pero para mí era como muy complicado el despegarme de la natación por pues todos los amigos que ya había formado, tantas competencias internacionales que ya había, o sea, yo ya tenía como, era la selección estatal, que eran mis amigos, pero yo tenía la selección nacional que también eran de otros estados que yo también ya los consideraba mis hermanos, ¿sabes? Entonces, pues era como muy complicado alejarme de todo este ambiente. Pasa pandemia, cierran la alberca, entonces lo único que podía hacer era bici y correr. Entonces, pues empiezo, bici, correr. A finales del 2020 como que empiezan a abrir un poquito la alberca y ya medio nadaba un día, 2 días. Pero ahí ya fue como de, ok, pues ya me cambió a triatlón. O sea, pues ya como que estoy un poquito mejorando mi debilidad, que era la bici y la carrera. Entonces yo dije, bueno, pues creo que es tiempo de hacer el cambio. Y en el 2020 también mi entrenador me dice de que, a ver, es que esto ya no es un hobby, ya no es un juego y tómatelo en serio. O sea, hay muchas posibilidades de que puedas clasificar a París. Y la verdad que fue muy complicado para mí eso porque yo aparentemente ya había apagado como mi chip de alto rendimiento. O sea, yo dije, ya en hobby y hasta ahí me la llevo. Entonces, como el otra vez programarme y decirme, ok, vas a entrenar otra vez. Igual. O más sesiones. Ya es de lunes a domingo. Porque había domingos en donde decía, bueno, hoy no quiero ir. Y no iba, pero porque yo estaba como de hobby. Sí. Pero al final, pues, había algo en mí que no se iba a rendir tan fácil. Y es cuando me cambio al triatlón. Y cuando, a ver, primero, en natación competías en qué distancia bueno, yo competía 50 metros libre, 100 metros libre, 400 libre y 100 mariposa. Y mis dos más fuertes era el 400 libre y el 100 mariposa. Entonces, cuando yo me cambié a triatlón, ahí la distancia de natación son 750 metros nadando. Y yo dije, ay, no se me va a hacer tan complicado porque ya compito 400 metros, o sea, 350 metros, pues ya no es tanta la diferencia, por así decirlo. Pero no, sí fue o sea, son entrenamientos completamente diferentes, sí, son entrenamientos completamente diferentes. ¿Y cuánto de correr y cuánto de bicicleta? Son, 750 metros de natación, ya sea en río, mar, presa,
20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. ¿Y aquí dónde entrenabas? En el Instituto de Deporte. Okay. Ahí, pues nadamos en la alberca, en la bici hacíamos el velódromo en la bici, bueno. La bici en el velódromo. La bici en el velódromo. Y la carrera pues ya ahí en la pista, depende de lo que nos tocara, si eran series de velocidad o si era distancia. De repente nos vamos a nadar como alguna presa, la bici nos vamos a la carretera, entonces... Oye, y tu entrenador así como de, bueno, existe esta posibilidad, y tú pues podías decir, vale, doy, o pues muchas gracias, con permiso, bye, ¿no? ¿En qué momento decidiste? Porque fue una decisión consciente y dijiste, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. O lo visualizaste y dijiste, ya nomás está ya. Sí, o sea, fue la verdad muy complicado el decir sí, o sea, me la aviento. Dije sí, pero había días en donde decía, no, ya no. Sí me gusta, sí quiero, pero ya me cansé. O sea, llegó un punto donde dije, ya me cansé. Y muchos me dicen, que es que tienes apenas 20 años, ¿cómo vas a decir que ya te cansaste? Y yo, es que sí, ya no quiero. Y a lo mejor como que ya decía, ya quiero ser, como digo, una persona normal, ya. Pero, pues al final había algo en mí que me decía que no. Me acuerdo que... O sea, yo trataba como de convencerme a mí misma de que, pues, París. Y compraba cositas como relacionadas de París. Y decía, es que, o sea, para motivarme yo misma. Ajá. Y había días en donde súper motivada. Tiraba el llaverito de la torre. La torre. Bueno, sí, y había días en donde decía, yo ya no quiero. Hace 1 año y medio todavía fue como de sí, no, sí. ¿Año y medio? O sea, todavía estabas como dudándole. Y no tanto por el no querer ya, era como realmente sí puedo estar ahí. Lo veía a veces tan difícil, como tan lejano. Pero bueno, pues creo que es parte de, ¿no? O sea, no todo es color de rosa y no siempre estamos motivados. Y es la pelea también con la mente, sí, ¿no? Que decimos que... Uy. Y es que aparte de eso que estás diciendo es muy importante, porque luego a veces vemos los triunfos de las demás personas y creemos que es como muy sencillo, ¿no? O sea, es fácil ver a alguien y decir... Pues claro, él o ella se levanta motivado todo el día y pues es que yo no puedo, es que la verdad es que a veces yo ando agüitado o a veces tengo más problemas o a veces... Pero pues no, o sea, es como tú dices, ¿no? O sea, no es una línea recta, ¿no? Esto se va moviendo, a veces hay que luchar contra ti mismo, contra la flojera, contra la indisciplina que a veces uno tiene y todo esto y ya, o sea, la motivación nunca está al 100% y lo importante es seguir, ¿no? Adelante. Sí, pues al final creo que una de las cosas que como que caracteriza a un deportista de alto rendimiento es la disciplina, porque digo, no siempre estamos motivados, pero siempre sabemos que el objetivo o unos Juegos Olímpicos no se llega con solamente las ganas. Es trabajar por ello. Y en nuestro caso, un día de entrenamiento que faltes cuenta. Puede hacer mucha diferencia. O sea, puede hacer mucho la diferencia. Entonces, pues es luchar contra eso y a veces tocan 3, 4 sesiones y todo el día tu cuerpo te dice, hoy el cuerpo no reacciona. O sea, hoy el cuerpo pide descanso, pero... al final tienes que hacerlo, o lesiones o enfermedades que pues a lo mejor ya no están en cosas de nosotros, pero pues al final lo tenemos que hacer y bueno, o sea, pues por algo se llega a unos Juegos Olímpicos porque pues es el trabajo de muchos años. Oye, Kenia, ¿y qué tan complicado es para la gente con discapacidad desarrollarse en México, ¿no? O sea, porque acabamos de ver que la participación de las selecciones paralímpicas, a diferencia de las selecciones de gente convencional, pues es abismal. O sea, los paralímpicos pusieron el ejemplo y muchas más medallas que los convencionales. Pero, ¿qué tan complejo es? Porque ahorita decías, por ejemplo, que cuando estabas en natación, pues estabas con gente convencional y luego cuando te dicen, oye, pero hay un equipo que es de gente con la misma discapacidad que tú tienes y todo esto, uno pensaría que a lo mejor, o sea, no son muchos y por lo tanto a lo mejor gobierno o los apoyos no llegan con la misma cantidad. ¿Cómo fue ese paso en tu caso desde infantil hasta juvenil y hasta adulta ya, el proceso en el que si hay la infraestructura suficiente, si hay el apoyo suficiente, ¿cómo funciona? Siento que aún le falta mucho a México como por hacer más difusión, por hacer más inclusión. Pero bueno, creo que vamos mejorando poco a poco. Yo recuerdo, no sé, hace 10 años
que realmente no se escuchaba tanto como las personas con discapacidad o hasta las mismas familias a veces como que los aíslan, es como que no, pobrecitos, déjalos ahí. Entonces, creo que poco a poco va como mejorando un poquito en el deporte paralímpico mexicano. Pues ahora sí que creo que estos Juegos Paralímpicos son los que, bueno, fuimos 66 atletas. Es lo que más ha llevado México. La delegación más grande que ha Sí, habido. la delegación más grande que ha tenido México. Entonces, creo que vamos por un buen camino. Aún falta mucho por mejorar. Eso que ni qué. Pero pues también viene desde nuestra casa. Ahora sí que el que lo acepten y el que busquen como pues las cosas que ocupa cada persona como para saber dónde acercarse y pues que no tengan miedo a preguntar o no tengan miedo a aislarse. Bueno, más bien que no los aíslen. Y pues creo que desde ahí viene el ejemplo. Oye, me imagino que toda tu familia ha estado atrás de ti en cada una de las competencias, así, ¿no? De porristas, aplaudiéndote, apapachándote también cuando a lo mejor los resultados no son los esperados. ¿Cómo ellos vivieron ese momento cuando tú les dijiste, ahora sí, hago mis maletas, me voy a Ciudad de México porque después de ahí nos vamos rumbo a París? Son muchos sentimientos, la verdad es que pues el logro también es de ellos, o sea, no solamente es mío, también es de ellos. Desde pequeña, o sea, ellos nunca se imaginaron el que podría yo estar clasificando o el estar en unos Juegos Paralímpicos por medio de la discapacidad. O sea, ellos me metieron al deporte como terapia y nunca se imaginaron lo que yo podía lograr más allá. Pero claro, sin el apoyo de ellos, sin que mis papás me convencieran de meterme al deporte, a la natación con discapacidad, sin que estuvieran ahí atrás de mí de, vamos, te llevo al entrenamiento, ocupas tal comida, las competencias, saben que los papás son los primeros patrocinadores de todas las competencias, entonces, pues ahora sí que cuando ya me tocó irme, fueron muchos sentimientos, que estaba yo tan lejos de ellos porque nunca me había separado tanto tiempo de ellos, a lo más que llegaba era 3 semanas, entonces aquí ya fueron 1 mes y medio, casi 2 meses. Entonces, el estar tanto tiempo alejado de ellos, pero también sabían que yo tenía que ir a lograr un sueño. Claro. Entonces, pues es un logro de todos. Y también cuando no han sido buenas competencias, ahí están. O sea, al final ahí están y son los primeros que, venga, tú puedes, levántate y síguele. O sea, y sí, llega un punto, me abrazan, ok, te consiento, pero también son muy duros conmigo, entonces eso también me ayuda a seguirle. Pues y cuando llegas, ¿no? sí, También. claro. Ya cuando llegas, ¿hubo algún sentimiento, alguna emoción que dijeras, ah, caray, ya estoy aquí, ahora sí viene lo bueno, ¿verdad? Porque nos puede ir muy bien o nos puede ir no tan bien, porque por mucho que te entrenes, por mucho que estés preparada, por mucho que tengas a todo un equipo fortaleciéndote también en diferentes aspectos, pueden pasar cosas, ¿no? Sí. El deporte también es así, ¿no? Los factores no hay, externos y los internos. Claro, no hay control ahí. La verdad que sí, pues ahora sí que, como digo, hay muchas cosas que no se ven en redes o no se ven de un deportista que hay detrás de. Por ejemplo, a mí me tocó irme sola, mi entrenador fue, pero por su cuenta, entonces él no estuvo conmigo en la última preparación, pues más importante, o sea, él no estuvo conmigo en México. Hicimos un campamento previo a llegar a París que fue en Dijon, es una ciudad cerca de París. No estuvo conmigo y yo lo vi hasta el último día, hasta el día que yo iba a competir en París. Entonces también el estar pues lejos de mi entrenador, el que me conoce, el que yo le mandaba mensaje decía, es que me siento cansada. O sea, en el campamento realmente, por así decirlo, le sufrí porque me sentía muy cansada todo el día. Yo decía, ¿cómo es posible a 2 semanas de mi competencia más importante yo me siento así? O sea, de verdad muy, muy cansada, tenía sueño todo el día. Yo me la podía pasar durmiendo todo el día, así. Entonces, pues sí fue un poquito complicado eso. Había muchas personas, fueron como personas, como entrenadores, que no era mi entrenador tal cual, que me cuestionaba de que es que ¿por qué estás entrenando esto? Y yo... Entró la duda. Sí, o sea, realmente yo decía, entonces, ¿qué estoy haciendo? Eran entrenadores de la delegación.
O sea, que iban de la delegación mexicana. Ajá. Okay. Entonces yo decía, entonces, ¿qué estoy entrenando? ¿A quién le hago caso? Ajá. ¿A él o a mi entrenador? Ajá. Entonces sí fue complicado también hasta luchar con eso. O sea, Claro. hasta yo digo, jugaron con mi mente. O sea, así. Sí. Y ya, ahora sí que el campamento fue una cosa, pero ya cuando llegué a París dije, a ver, o sea, entrenaste lo que tienes que entrenar. Ya una semana, pues no va a ser como tanto la diferencia, por así decirlo. Entonces es cambiar chip. O sea, es el cambiar el chip y a ver, tú estás aquí por tus logros, por tu esfuerzo, por tus entrenamientos, por tu dedicación. Y pues ahora sí que nada, solamente quedaba como disfrutarlo. Y había momentos en donde decía, bueno, en mi clasificación, en mi competencia, nos juntaron con una categoría más alta. Uh-huh. Yo sabía que eso lo iba a hacer como un poquito más complicado el ganar una medalla. Sin embargo, decía, ¿y si sí pasa qué? Uh-huh. O sea, hubo muchas cosas, hubo días en donde decía, puede que una medalla de bronce, pero había días en donde decía, es que no. Entonces, fue muy complicado esos días. Más lo mental, lo mental, entonces muchas emociones encontradas, el que ya tenía un mes sin ver a mis papás, el estar allá, muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué juntaron, ya nos habías dicho que juntaron como estas dos como categorías o divisiones? ¿Eso te lo avisaron ya estando allá? O sea, no. ¿Tú te enteraste o te avisaron antes? ¿Y por qué lo hicieron? Yo ya estaba consciente de que cuando abrieron el ciclo olímpico, que lo abrieron un año antes de París, bueno, en triatlón es de la categoría PTS2 a la PTS5. Entonces, te digo, te ponen el grado, bueno, la categoría depende de tu discapacidad. Entonces, yo era categoría PTS3. Entonces, cuando abren el ciclo olímpico, dicen, la categoría PTS3 la vamos a juntar con la 4. Ok. Quien quiera, ahí está. ¿Que es un grado menor de discapacidad? Ajá, ¿O cómo sí, funciona? Sí, un grado menor de discapacidad. Okay. Entonces, en triatlón se clasifica por ranking olímpico. Uh-huh. Entonces dijeron, va a haber 10 de la categoría PTS4 y 5 de la categoría PTS3. Van a ser 15. Okay. Entonces, yo tenía que estar dentro de las 5 mejores de la categoría 3 para poder clasificar a París. Clasificar. Y era la primera vez que sumaban a la categoría 3 en unos Juegos Olímpicos. Okay. Entonces, yo estaba consciente de ello desde un inicio. Y también era eso, o sea, ya no solamente era como pelear con las de mi discapacidad, bueno, competir con las de mi discapacidad, sino competir ya también por un lugar para estar en una clasificación más alta. Y ya estando ahí, o sea, en el clasificar para mí dije, ya es un logro. Sí. Claro. Y bueno, el competir, digo, yo estaba consciente de que iba a pasar eso, pero como siempre dices, no, en ningún lado está escrito lo que va a pasar. Entonces yo decía, y si alguien se cae, que pues, no le deseo nada mal a nadie, pero yo decía, es que hay muchos factores que pueden hacer que gane una medalla o que quede en último. O sea, sí. era sí, porque así como piensas, y si alguien se cae es, ¿y si me caigo yo? Sí. ¿No? O sea, sí, realmente sí había muchos factores. Entonces, al final, o sea, yo hablé con mi entrenador y, a ver, hay que ser realistas. O sea, ¿qué lugar estamos buscando? Lo ideal era un top 8. Y yo decía, un top 8 creo que sí puedo pelear. Uh-huh. Porque en el mundial pasado, bueno, en el mundial que fue en Pontevedra del año pasado, en mi categoría quedé segundo, que digo, soy bicampeona, que diga subcampeona, perdón, pero con la clasificación 4 juntándolas, quedé en 8, entonces yo decía, puede que sí, un 8 y está bien. Uh-huh. Y bueno, en el último kilómetro de toda la carrera me pasaron 3, fueron muchos sentimientos en donde dije, no hubiera corrido un poquito más rápido, pero el hubiera no existe y realmente no... Pues no me quedo con un mal sabor de boca porque realmente fue mi mejor triatlón en todos los aspectos. Entonces, pues fue mi mejor en natación, fue mi mejor bici, fue mi mejor carrera. Entonces, con eso me quedo. Uy, y luego con el peso de todo un país, ¿no? Sí, o sea, representando todo un país, yo no me imagino la responsabilidad que debe de ser eso y los ojos de todo un país viéndote
a ti, ¿no? Que híjole, no sé, de verdad me da mucho gusto que podamos platicar contigo, Kenia, porque ha sido todo un camino de tropiezos, de éxitos, de esfuerzo, de decir, tiro la toalla, ¿no? Como debe de ser el camino para muchos de los que han llegado a esos niveles. Y al final del día dices, bueno, pues ya estoy aquí, tengo que disfrutar. ¿Y sí lo disfrutaste? Sí, tío, ya llegando a París fue como de, a ver, o sea, vuelta a la página, no sabes si vayas a estar en otros Juegos Olímpicos, entonces vívelos, o sea, vívelos, disfrútalos, porque muchas veces pasa eso, de que no disfrutas como la competencia porque traes la presión de que es que tengo que quedar en tal lugar, es que vengo representando a México, que sí, la verdad, es una presión completamente diferente. Ya había representado a México en diferentes ocasiones, pero pues ahora sí que se daba a conocer que competía hasta que ganaba una medalla, ¿no? Entonces, Kenia fue al mundial, ahora sí. Ajá. Entonces ahora sí como que el saber que Kenia va a unos Juegos Olímpicos y todos los ojos están ahí, sí se sentía mucha presión, pero como te digo, o sea, al final yo sabía que esos son juegos únicos, son únicos. Y eso me propuse, el disfrutar desde mi competencia, el disfrutar la Villa Olímpica, el disfrutar el nadar en el río Sena hasta cierto punto. O sea, todo, el ponerme cada día el uniforme de México y decir soy mexicana y con mucho orgullo. Entonces, disfruté cada momento ya estando en París. Y en la competencia, ¿qué fue lo que pasó, Kenia? Platícanos ese día que te levantaste en la Villa Olímpica después de pasar unos días ya ahí y conocer a más deportistas de todos los países. Se llega el día de la competencia, el día en donde debes estar más concentrada, más descansada, más enfocada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ya durante la competencia? Fíjate que yo competí el 1 de septiembre. Competí el 1 de septiembre y el primero... Mi competencia era a las 12:40 del día, pero yo tenía que estar a las 9. Entonces, pues yo podía despertarme como a las 7, por así decirlo. O sea, todo estaba programado así. Pero las competencias empezaban desde mucho más temprano. Entonces, otra chica de triatlón que competía a las 8 de la mañana, ella tenía que estar como a las 4 de la mañana lista. Entonces, pues yo estaba dormida y me marcan a las 4 de la mañana. Kenia, se canceló la competencia. Lo cambian para el día 2. Y yo, ¿cómo? Y como un día antes había llovido, entonces eso hacía que la contaminación del río pues subiera, alteraban muchos factores. Entonces cuando dicen, no, pues sí, se cambió para mañana, fue como de, bueno. Yo fui la última persona en enterarme, de verdad. Yo abrí mi celular y ya tenía mensaje de mi entrenador, de mi familia, de todos. O sea, ya todo el mundo te había dicho que ellos ya sabían. Sí, ya todo el mundo sabía, menos yo estaba dormida. Hasta cierto punto, o sea, es bueno porque pues yo estaba descansando, o sea, no estaba nerviosa porque días anteriores no había podido dormir de los nervios, o sea, dormitaba nada más. Afortunadamente esa noche pues descansé bien, entonces cuando me dicen, no, se cambió para el día siguiente, pues es otra vez programar el chip de, ok, hoy no fue y concéntrate otro día más. Exacto. Y bueno, al final dije, son los mismos factores para todos. O sea, a nadie le beneficia, a nadie le afecta, todo es igual. Entonces, bueno, es cambiar otra vez como el chip, otra concentración más, otro día más de, a ver, otra vez concéntrate y analiza todo lo que tengas que hacer y demás. Y bueno, al día siguiente... pues ahora sí que estar súper concentrada en todo lo que estás haciendo porque es dejar tu bici, acomodar bien tus cosas, que el casco quede bien, que los lentes queden bien, que los goggles te queden bien, que las zapatillas. Es un montón de cosas que haces previo a la competencia. Entonces, súper concentrada yo estaba y en ningún momento me agarraron como tal los nervios. No me dio tiempo de tener nervios, que a la vez es bueno porque creo que a veces beneficia o a veces afecta. Pero bueno, ya al final de la competencia, bueno, cuando ya me tocaba competir, ahora sí que concentrada 100%. Me acuerdo que ya cuando iba a entrar a nadar al río fue como, volteé a ver todo el escenario y dije, o sea, ¿dónde estoy? Sí, es real esto. Sí, esto es real. No sé, el ver París, el ver mi nombre, el ver la bandera ahí, demás, sí, muchos sentimientos que no los puedo explicar como tal.
Pues ya después escribes algo y seguramente lo vamos a leer. Yo y todos los gallos, Sí, yo por claro delante que me sí. pongo, porque es una historia muy bonita, muy motivadora y es el inicio. Deseamos que sea el inicio de todo lo que viene, porque seguramente después de esto, Kenia, pues espero que ya no digas que ya ahí vas a dejar las cosas. Llegó un punto en donde dije, ya, es lo último, sí, no te voy a negar. Pero cruzando la meta fue como de, no. Esto no se termina aquí. Esto se siente bien. Sí. Wow, qué Ok. increíble. Y bueno, también veía unas entrevistas donde hablabas de patrocinadores. Es muy importante los patrocinadores para ti. Y bueno, preguntarte también, después de esta experiencia en París, donde a lo mejor queda la espinita de subir unos lugares más, de a lo mejor alcanzar, como decías, la medalla, Sí. aunque sea de bronce, que te quedaste como a poco, todo esto. ¿Qué viene para Kenia? ¿Estás pensando ya en Los Ángeles? Porque también el factor edad también es muy importante ya aquí, es muy Sí. trascendente. ¿Qué falta para ti para más adelante? Y en cuestión de los patrocinadores igual. Sí, bueno, el deporte en México, pues ahora sí que todavía le falta mucho por crecer, entonces pues los patrocinadores son una parte súper importante en nosotros. Hay muchas competencias que de eso nos vamos, de patrocinadores, entonces pues ahora sí que entre más personas se unan al proyecto súper, y pues también nos motiva a nosotros de que, ok, está confiando más gente en nosotros, Claro. y pues ahora sí que no defraudarlos. Y trabajar con ellos y con los que tengo ahorita creo que pues vamos bien de la mano. Agradezco cada uno de ellos que se ha sumado y bueno, hoy por hoy estuve en unos Juegos Paralímpicos también gracias a ellos. Y bueno, ahorita dimos un descansito para ahora sí que replantear el objetivo, Ok. porque sí, Los Ángeles, sí te digo, en cuanto crucé la meta fue como de sí. O sea, Ya me vi. quiero una medalla y esperemos que para Los Ángeles ya no junten la clasificación, Ujú. ya Ok. solo sea la clasificación PTS3, que eso también abre muchas posibilidades de medalla. Ujú. Entonces, pues ahora sí que quien se una al proyecto y pues para adelante. Quien se quiere unir, te contacta a ti directamente, contactan al Comité Paralímpico. ¿Cómo es este proceso? Bueno, ya sea conmigo o con el Comité Paralímpico. Ahora sí que de los que tengo han sido de ambos, o sea, tanto directamente conmigo como del Comité Paralímpico. Entonces, pues adelante. ¿Tienes redes sociales donde los gallos te puedan seguir? Me decías que Instagram es la que más Sí, utilizas. Ajá, sí, ¿cómo es- te encuentras? Kenia Villalobos V. Ok. Ok, perfecto. Kenia, no hay que irnos, no hay que cerrar este episodio sin que le des un mensaje a los chicos que están por ingresar a la Universidad Autónoma, que están estudiando en la Universidad Autónoma y que tienen también esta inquietud de salir adelante, de sobresalir. ¿Qué les podemos decir desde tu experiencia? Pues ahora sí que los sueños están ahí y las oportunidades también. Entonces, saberlas aprovechar, saberlas explotar y pues como digo, el camino no es nada fácil, pero ahora sí que eso lo pone divertido, ¿no? Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, pues que luchen realmente por sus sueños, que no se rindan y que pronto se les dará la recompensa. Excelente. Perfecto. Genia, pues te seguimos muy, muy de cerca. Sí. Qué manera de Sí, iniciar la qué tercera padre. temporada de Gallo a Gallo. Con una Salimos invitadaza. motivados, Sí. inspirados y con un gran ejemplo a seguir, de verdad. Gracias. Para todos. Sí, Ujú. muchas felicidades por tu carrera. Esperemos verte más adelante. Y bueno, pues el compromiso está, sin que sea presión, pero en verte en Los Ángeles para la próxima. Sí, esperemos que sí. Excelente. Perfecto. Moni, Pues Efra, ya vámonos, porque Vámonos. si no nosotros podemos seguir aquí platicando horas y horas con Kenia. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos saludamos en otro episodio más de Gallo a Gallo. cuídense mucho, gallos. Hasta la próxima. Bye.